Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a tejer una nueva historia en tu podcast favorito, porque yo sé que ya está convirtiendo en tu favorito, Tejiendo con Alma. Y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto iniciar una nueva semana. Bueno, ya es martes, pero para mí es el inicio de la semana porque la empiezo con todos ustedes. Y recuerden, por favor, no olviden suscribirse en radiolocura.tv, nuestro canal estrella. Siempre dale ahí para que la campanita te avise cuando empiece cada uno de los contenidos que tiene este gran canal. Te vas a picar, yo estoy segura. Pero hoy, ¿qué creen? Tenemos una mujer bien aguerrida, con un temple que yo cuando la conocí dije, esta mujer tiene agallas, tiene valor, tiene... Híjole, pues ustedes la van a conocer el día de hoy. ¿Cómo estás, Chelita? Muy buenas tardes. Hola, Nelly, muy buenas tardes. Gracias por tu invitación. Y pues aquí estamos para hablar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Fíjate, Chelita, te platico que este podcast se hizo con la idea de presentar, mejor dicho, historias que sean como de ejemplar, ¿no? Y no quiero decir que porque somos muy bien portadas y nunca cometemos errores, nada de eso, sino todo lo contrario. Todas nuestras historias, nuestras vivencias pueden ser un parteaguas para la gente que nos escucha y que nos ve y que les puede servir nuestra historia. ¿Tú qué opinas? Claro, sí, así es. Bueno, así es, sí. Pues vamos iniciando. Y fíjate, Chelita, que a mí me gusta que todos ustedes y nosotros vayamos conociendo el interior de nuestro invitado. Platícanos un poquito de quién era Chelita. ¿Quién era Chelita Está de bien. niña? ¿Cómo eras? ¿Qué sueños tenías cuando eras pequeña? ¿Cómo era tu familia? Bueno, yo vengo de una familia tradicional, unida, conformada por dos hermanos más, una mujer, un hombre, y ahora sí que yo soy la mayor. De los tres, una hermanita que mi mamá perdió la primera, pues desgraciadamente no nació con vida, pero estamos conformados nosotros. Mi papá, un hombre trabajador, mi mamá dedicada 100% al hogar, a nosotros, a sacarnos adelante, y mi papá trabajaba para darnos lo que podía, ¿no? Y darnos sobre todo mucho educación, valores, ¿no? Los valores y una vida de niña infantil muy, muy bonita. En lo personal, pues yo siempre buen estudiante, un buen comportamiento en casa. Ya me fui un poquito de lado cuando entré a la preparatoria, ¿no? Porque ya ahí fue donde como que me dejaron libre y entonces ahí ya fue donde como que me perdí un poco en el último año, ¿no? Pero bien, todo muy bien. Me gusta mucho bailar. Bailaba yo mucho danza regional. Jugué basquetbol, voleibol y bueno, ya... la danza regional la llevé desde los 8 años, que mi mamá nos metió a un grupo regional, hasta los 25 años. Estuve bailando danza regional y en la UNAM, pertenecía al grupo también de la UNAM, de regional. Me gusta mucho, y bueno, esa fue mi infancia. No me puedo quejar. Muy bien. Entonces, como la hermana mayor, tenías más como ese compromiso de ser el ejemplo. Así o es. eras o te reprimías un poquito precisamente por eso. No, nunca me reprimí, sino, siempre me gustó el estudio. Sí me gustó. Lo que pasa es que pues mi mamá, como madres, a veces se van, yo sé que tú puedes, ella sí puede, pero a lo mejor no tanto como tú, él también puede, por su parte, y como la mayor, en esa época, pues sí era la que como que tenías que poner el ejemplo un poco, ¿no? Sí. Pero no, reprimirnos no, porque en la casa nunca nos enseñaron de que como tú eres la mayor, puedes regañar, puedes hacer, no, ni eres el ejemplo. Ahí los tres
somos parejo y nadie le regaña a nadie, ni porque el hombre es el más chico y por ser hombre va, no, tampoco, ni tú por ser la mayor, tampoco. Ahí no, los tres somos trato igual y ninguno de mis hermanos nos metemos en la vida de ninguno de los tres. Oye, eso está muy bien porque antes, bueno, había muchas familias donde se sembraba por educación de los papás el machismo, sí, ¿no? El de tú, porque eres la mayor, tú tienes la obligación de atender a tus hermanos menores y él como es hombre, bueno, pues él no hace nada, ¿no? Como así que es. El niño siempre era el favorito, ¿no? De las mamás y de los papás por ese motivo, ¿no? Por ser el hombre de la familia. Así es. Y bueno, Chelita, fíjate que a mí me llama mucho la atención que dices, a mí me gustó mucho el estudio. Y además de lo regional, te fuiste más por el lado de las leyes. Sí, de niña mi sueño era ser maestra, licenciada en administración de empresas o abogada. Esas eran mis tres opciones, siempre. Cuando estuve en la prepa, el área administrativa, yo para las matemáticas nunca he sido tan buena. Entonces yo decía, yo quiero una carrera donde yo no tenga que ver matemáticas. Entonces dije, no, pues el derecho. Entonces me fui al área 4 y en derecho. Pero ya el último año que yo estaba en la preparatoria, pues quedé a deber álgebra elemental, ¿no? Entonces, pues ya como que me truncó y me puse a trabajar. Mi papá era de las personas que él nos decía que no quería gente floja en la casa, entonces que debíamos de trabajar. Si no estudiabas, trabajabas. Entonces, pues sí, yo veía a mis amigos que en ese momento muchos estudiaban y trabajaban. Como que yo lo veía muy fácil. Y yo le dije a mi papá que yo quería trabajar. Y pues él me dijo que no, porque en cuanto a la edad de nosotros viéramos el dinero, pues te va a gustar el dinero. Y fue lo que pasó. Entonces me gustó trabajar, me puse a trabajar y no terminé mis estudios en ese momento. Mis estudios yo los vengo a concluir, desgraciadamente, y gracias a Dios, cuando yo me junto con su papá de mi hijo, duramos 10 años. Al final una vida que la verdad ya no era vida. Entonces hubo maltrato físico, cuestión verbal también. Entonces pues el Señor decidió dejarnos a mi hijo y a mí. Y pues gracias a ello como que mi orgullo me lo picaron y yo decidí terminar mi licenciatura. Tuve unos jefes en la Procuraduría muy buenos que me impulsaron y me apoyaron mucho en esa situación emocional que yo pasé. 2 años, porque pues sí me dolió la ruptura. Mi hijo tenía 7 años. Entonces yo decido estudiar. La Procuraduría General de la República me da el impulso para continuar mis estudios. Me becaron, pasé exámenes, tenía que conservar ciertos promedios, me dan la beca y concluyo mi licenciatura. Terminando mi licenciatura hubo gente que se fijó en mí, en mi trabajo, y me dio la oportunidad, la formación de agente del Ministerio Público Federal. Y ahí duré hasta mi salida de la institución. Fíjate, 2 años antes. Ajá, entonces, ese es el motivo por el cual ahora soy una licenciada en Derecho. Y me gusta mi trabajo, me gustan las leyes, me gusta leer, porque esto es de mucho leer horas y horas. Estar actualizándonos con todas las reformas que se hacen a las leyes, a los códigos, a todo eso. Me gusta servir a la gente. Y entonces esa fue mi formación por la que ahora soy lo que soy, por esa ruptura emocional que yo tuve. ¿Cómo fue? Me supongo que para tus papás no fue nada agradable el que tú te hayas ido de... ¿Cómo fue? ¿Te fuiste de tu casa? No, fue una relación bien, porque él fue ahora sí que fue
hablar con mis papás, fue a pedir que pues nos íbamos a juntar. Mi idea, la verdad, no sé si esté bien o esté mal, yo respeto todo y sé que siempre hay que salir bien de sus casas, pero haciendo bien las cosas. Y en mi caso fue, me fueron a pedir, me fueron a hablar, todo. La mamá de él, su hermana, porque ya no vivía su papá, fueron la hermana mayor y su mamá a hablar con mis papás y que yo me iba a ir, o sea, fueron a decir que nos íbamos a vivir en unión libre porque yo no me quería casar. Entonces así fue, pero fue una pedida como normal, una boda. Ajá, sí. Y ya mis cosas las saqué con la frente en alto, salí bien de mi casa, ¿no? Obviamente, pues como papás siempre o tratan de prever que esa persona puede ser bien para ti o que no te conviene. En este caso, pues sí, me dijeron muchas veces que no me convenía, pero pues Graciela se quiso aferrar, se quiso ahí, ¿por qué no? Porque yo me enamoré. Claro. Siempre en las relaciones uno se enamora y el otro nada más quiere. Idealizas además. Ajá, entonces es muy feo cuando te enamoras, porque si la otra persona no está en el mismo canal que tú, o sea, sí tratas de sobrellevarla, pero no hubo ese enamoramiento que yo quería. No era correspondido. No, entonces pues sí, fueron nada más 10 años y pues el señor pues ya no quiso o sea, no, tampoco yo no lo obligué nunca. Y se acabó, pero bueno, gracias a ello, soy lo que soy ahora. Saqué adelante a mi hijo, pero pues desgraciadamente mi hijo el año pasado lo perdí, precisamente por el amor, la falta de amor de su papá hacia él colapsaron sus emociones, porque entre más crecía, él quería ese amor de padre, el verlo, ¿no? Y sin embargo el Señor siempre decía que no tenía dinero, que no tenía tiempo, o sea, sí, 1000 cosas se justifican. Pretextos. Sí. Algo que mi hijo pues no lo entendió. Bueno, es que realmente a veces creo que nosotros como papás perdemos de vista eso y siempre nos enfocamos en nuestro problema, uh-huh, en el tema de, bueno, ya no quiero estar con la pareja, pero no nos ponemos a pensar que los hijos van arrastrando eso, independientemente de que lo hagamos con la intención o no. A veces perdemos de vista eso y sí, el egoísmo de algunos padres que dicen yo de aquí me zafo, quieren olvidarse de la responsabilidad, pero muchas veces no solamente es lo económico, sino es el sentir que tiene el apoyo de un padre que siempre está pendiente, aunque dijéramos, yo creo que a tu hijo se le ha dicho, no tengo dinero, no pasa nada. Un abrazo, un beso. Exacto, era lo que ¿no? Pero quería. sí tener el tiempo para sentirse arropado, así no solamente por mamá, sino por papá, porque además, pues con los amigos y todo eso, pues yo creo que veía las convivencias y pues es donde le pega. Algunos hijos son más sensibles que otros y algunos a lo mejor lo soportan, uh-huh, o lo toman de una mejor manera, pero hay unos que no. Lo que pasa aquí es que desgraciadamente pues él fue mi único hijo, entonces ahora sí que le pegó todo, bueno, malo, o sea, todo le pegó a él y pues algo que ya no, pues sí, pues ya no lo aguantó, y en agosto lo perdí, pero bueno, a mi hijo le gustaba mucho mi trabajo y bueno, por él yo traté de hacer todo esto ahí sí como un ejemplo, ¿no? Para que él viera que sí se puede y que podemos salir adelante en el momento que uno lo quiera. La situación que sea, pero sí puedes salir adelante y cumplir tus sueños también. Claro, y este es uno de los objetivos, como te decía Chelita al iniciar el programa, que este es uno de los objetivos, el que nuestras historias vayan tejiendo redes de esperanza, esas redes de sí puedo, o sea, sí hay forma de lograr tus sueños, de lograr lo que tú quieras, y a veces sí necesitamos un empujoncito, ¿no? A lo mejor el golpe que te dio, que también fue el ego, sí, o el decir, ¿sabes qué? Pues ya no funcionó, pero mi vida no se acaba aquí porque además tenías un hijo, y que sé que para muchas de ustedes, chicas que nos están viendo, pues nuestros hijos se convierten en los motores
imparables que nos empujan y nos empujan para no rendirnos. Podemos la noche a lo mejor destrozarnos y llorar para el otro día y no pasa nada y vámonos para arriba. ¿Cómo le hiciste tú para poder llegar a tener la carrera, trabajar, pero al mismo tiempo pues ver por tu pequeño, porque si estaba pequeño, 7 añitos? Sí es bien cierto, o sea, el ser humano todos somos diferentes en emociones, en madurez, en ver la vida, ¿no? Bien dicen que en lugar de sentarte a lamerte tus heridas, más bien es ver qué debes hacer, ¿no? En mi caso era... Sí me dio coraje, sentimiento, pero a la vez decía, yo le voy a dar en la cabeza al Señor, tengo que hacer algo para, no sé, en mi cabeza estaba demandarlo, hacerle, o sea, sabía que podía hacer algo, de alguna forma, ¿no? a cumplir. Aparte de que, pues, en el lugar donde yo estaba, pues, había poder, ¿no? Entonces yo decía, sí, mis papás fue el apoyo más grande que tuve de mi familia. Mi familia nos acogieron a mi hijo y a mí en el decir, te vienes aquí a la casa. Yo tenía mi casa que había adquirido, pero pues estaba muy lejos. Entonces mi hijo pues estaba chico. Sí. Entonces me dicen, te vienes para acá con nosotros, vas a trabajar y nosotros vemos al niño mientras tú trabajas, ¿no? Hubo 2 años en los cuales yo con mi hijo, pues sí, a veces me desquitaba, porque yo lo veía reflejado, porque él se parecía a su papá. Entonces, yo decía, señor, o sea, tengo aquí al doble de él en sus gestos, en sus modos, y pues mi hijo andaba con su cabecita, no sabía allá, acá, y pues él quería ver a su papá, el señor no lo quería ver. Entonces, a mí me daba mucho coraje. Claro. ¿No? Entonces mi hijo obtuvo como una pequeña rebeldía en algún momento, una rebeldía que yo explotaba con cualquier cosa, lo regañaba, y ¿por qué no? Sí le llegué a pegar, ¿no? Algo que me llamaron la atención en mi casa mis papás, porque mi padre nunca nos puso una mano encima, era hablar, ¿no? Y entonces así fue. Entonces pues esta persona, como te diré, me picó el orgullo, y te digo que yo tuve jefes que me impulsaron a seguir como ellos me lo dijeron. Hubo un jefe que me dijo, ¿por qué no en lugar de preocuparse, se ocupa? Usted puede hacer. Y la verdad me habló muy fuerte ese jefe, y pues me dijo que si me gustaba vivir, una palabra que fue la que me detonó a mí, fue el que me dijeran si quería yo vivir en la mediocridad. Entonces para mí el decir mediocre es como un insulto. Y entonces le dije no, y me dijo... Posteriormente me pidió disculpas y me dijo que sí, él me había hablado fuerte, pero era porque, dice, si yo le hablé así es porque yo la quiero, la estimo, y sé que usted puede llegar más. Y entonces le dije sí. Entonces me separo de ese jefe, que duré 9 años con él, para yo continuar mis estudios. No podía estar en la mañana y en la tarde trabajando, tenía que dedicarme a estudiar y todo. Me becan y todo, pues bueno, salí adelante, y ese fue mi motivo. Y como él, tuve 2 jefas más también que me apoyaron, mis papás cuidando a mi hijo, yo yendo a la escuela, pero a veces me llevaba yo a mi hijo, llegaba a la casa, a tu casa, yes, tomaba su mochila de mi hijo, mis cosas, y me iba. Yo en la universidad yo estudié en la Universidad del Valle de México, en la matriz, que es en la colonia San Rafael. Uh-huh. Y entonces ahí me llevaba a mi hijo, lo sentaba hasta atrás con sus cuadernos y tenía tarea, y lo ponía a hacer la tarea mientras yo tomaba la clase. Era de 7 a 10 de la noche. Entonces a las 10, cuarto para las 11 íbamos llegando a casa, ya se acostaba y todo, y a otro día yo siempre lo llevé a la escuela. Siempre, no deslindé responsabilidades en ese sentido. Qué bueno. Entonces, para mí,
yo siempre lo he dicho que los hijos son los motores de vida de nosotros. Pase lo que pase, las adversidades que tengamos, pero por ellos tenemos que salir. Pero yo también entiendo que todo ser humano somos diferentes. Y a veces no somos tan fuertes para soportar ese tipo de situaciones, emociones. Nos caemos muy fácil, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Porque he visto hombres, amigos, que también han caído a una ruptura, ¿no? Pero lejos de eso, yo creo que lo mejor es echarle ganas, demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces. Y es con eso, ya cuando yo me titulé, la verdad se me fue de mi cabeza el desquitarme del Señor. Ya no. Sí, claro, como que ya no era diferente. Sí, ya tenía otro concepto, otra manera de ver la vida, y era mi hijo. Ahora era mi hijo en el que me importaba. El Señor ya no. Algo que a la fecha no vale la pena para mí. Claro, además ya una mujer preparada, siempre dicen que los libros te cambian la vida. Sí. Y es cierto, como dices tú, a veces necesitamos que alguien nos hable externo, porque de la familia, ¿qué sabe por qué pasa? Pero de la familia no nos pasa nada, al contrario, somos como que más rebeldes, pero cuando llega alguien externo y te habla con esa franqueza y con esa dureza, es porque necesitabas esa sacudida y despierta, sí, y abre los ojos, y eso es lo que necesitabas para poder, como bien lo dices, ¿no? Detonar esa fortaleza que tú necesitabas, esa convicción de ver la vida de otra manera, ¿no? Y en algún momento tu hijo ¿tuvo algún tipo de actitud contigo o por ti mi papá se fue, o por ti no tengo papá? Sí, de chiquito, recién que nos separamos, y él decía que yo era la culpable. Pues él tenía 7 años, porque lo que pasa que como mi hijo para su papá era lo máximo, lo tenían aquí y de repente pues lo dejaron caer. Claro. Pero no, fue él. Entonces sí, mi hijo me culpó en algunos años. Esto fue desde 7 años. Hubo una persona muy allegada a mí, un padrino, que me dijo, va a llegar el momento en el que él se va a dar cuenta. Ten paciencia, ten calma, conserva la calma. Y yo decía, es que mi calma no está ahorita bien. ¿Dónde la encuentro? Y de eso fue a los 11 años. A los 11 años mi hijo sí se dio cuenta de cómo era su papá, quién era su papá. De hecho, hasta en algún momento habló mi hijo con mi papá, su abuelito, y le dijo que qué posibilidades había de cambiarse el apellido, que le pusiera el Salazar. De su abuelito. De su abuelito. Y mi papá le dijo, no, hijo, ¿cómo crees? ¿Tú tienes a tu papá? No, dice, ya no lo quiero. Yo quiero que llamarme como tú. Entonces, hasta ese grado llegó. Bueno, ya mi papá habló con mi hijo, le hizo entender, y obviamente no lo hicimos, ¿verdad? Pero sí se dio cuenta. Y ahí fue donde yo, la verdad, ya descansé. Descansé de que pues sí me dijera que me hiciera sentir culpable. Algo que, pues la verdad, no. Te despojó de ese peso. Ajá, mucho. Y pues ya después, nos independizamos con mis papás, mi hijo y yo. Al principio no, porque pues yo trabajaba todo el día y a veces salía de comisión o me iba a hacer operativos, ya sea aquí en la Ciudad de México o nos íbamos fuera, ¿no? Entonces era pues andar trabajando de noche, y mi hijo siempre se sintió muy orgulloso de mí, me lo dijo, mi padre igual. A los dos pues ya no los tengo, y me hicieron saber que se sentían orgullosos de mí, claro, de verme en esa situación ya realizada. Mi padre me llegó a decir en los últimos momentos que él dudó que yo en algún momento pudiera lograr hacer lo que yo quería, pero que se sentía muy orgulloso, pero que tenía yo que ahora dar más de lo que hacía. Y entonces mi hijo igual me decía, yo me siento orgullosa de ti, mamá, porque me gusta verte, porque mi hijo me llegó a ver uniformada de campaña y yéndome a trabajar, y igual me lo dijo, dice, me gusta tu trabajo, mamá, me gusta verte así, porque te veo bien, te veo contenta. Y no, mamá, dices que eres bien entrona.
Y además, Entonces, fíjate, perdón que te interrumpa, pero al final de cuentas, el sueño de tu papá que tuvo alguna vez de que tú terminaras la escuela, se lo diste antes de que él se fuera. Y yo creo que eso fue un regalo. Sí, me titulé, sí. Yo les entregué a mis papás y a mi hijo un reconocimiento, pues, por haberme permitido terminar y, sobre todo, disculparme con mi hijo el tiempo que le robé, ¿no? Para poder dedicarme a estudiar. Entonces, sí, yo les dediqué mi título, a mis papás y a mi hijo. Pero sí, mi papá, desgraciadamente, él ya no me vio realizada como Ministerio Público Federal, porque de hecho mi papá me lo dijo, no quiero que te quedes aquí, o sea, yo quiero verte allá, dice, me gustaría verte así. Dice, yo quiero verte en aquella silla, hija. Y me dijo, sí. Una jefa que yo tuve también, que desgraciadamente se mató en un accidente, iba para Tamaulipas, ella ya era Ministerio Público, y igual me dijo, Chela, esta silla no es eterna, tú tienes que brincar a la otra silla. Esas personas ya no me vieron trabajar, pero me enseñaron mucho. Esa licenciada me enseñó demasiado. También ahí hay mucha mujer muy fuerte, la verdad, y que hay historias dentro de nosotras compañeras que somos mujeres, para haber llegado y ser las profesionistas que son. Hay unas historias muy bonitas y muy fuertes, la verdad, pero que te hacen echarle ganas, porque dices, o sea, mi situación no es nada comparada con la de mi compañera, la de los otros, no es nada, y uno se pone a llorar. Entonces, si ves esas situaciones más fuertes, tú le echas más ganas. Sí, claro, te impulsan. Y aparte de todo lo que en su momento yo llegué a ver, pues sí, muchos casos, el trabajo y todo eso, pues yo no quería que me pasara eso a mí, ni a mi familia, ni a mi hijo. Y gracias a Dios siempre hablando, nunca hemos pasado situaciones legales de las que yo viví trabajando. No, y además sigues mostrando esa fortaleza porque, híjole, digo, pasaste circunstancias muy difíciles para lograr tus logros, o así que lograr los logros, mejor, valga la redundancia. Pero lo más difícil, yo creo que después para ti es levantarte después de una pérdida tan importante. Digo, bueno, el papá duele, sí duele, y es bien difícil. Es bien difícil, te lo digo porque pues yo también perdí a mi papá y hasta la fecha aún duele como si fuera ayer, ¿no? El primer año. Pero un hijo, ¿cómo se supera? Pues no creo que se superen, Eli, más bien aprendes a vivir con esa ausencia, ese dolor. Y sí, es un dolor muy diferente. Yo cuando perdí a mi padre, precisamente mi papá nos decía que él cuando se muriera no iba a ser un día triste, que él quería fiesta, música, que nadie estuviera llorando. Y mi padre murió un 14 de febrero. En el día que en la calle pues había fiesta, sí, globos, enamorados, todo. Globos, todo rojo, amor todo rosa. Ajá. Ese día murió mi papá. Y entonces apenas ahorita 14 de febrero fueron 11 años que ya no está conmigo. Con mi mamá, con mis hermanos, ya no. Yo fui muy apegada a mi papá desde chica. Mi papá me enseñó como un hombre, me dijo así. Cambia la llanta, limpia las bujías, mete el gato, pon esto, lava el tinaco, hay que apodar el árbol, o sea, muy ruda fui yo. Entonces, siempre estuve pegada a mi papá, siempre. Y mi papá hablaba conmigo. El día que mi padre se enojaba conmigo, para mí era dejarnos de hablar a mis hermanos y a mí, era lo más doloroso. Preferíamos un golpe que nos dejara de hablar. Ese era nuestro castigo. Entonces, eso fue lo que pasó, y ahora con la pérdida de mi hijo, pues no es un golpe. Creo que es un golpe diferente, es un golpe muy fuerte que yo a nadie se lo deseo, y ya no creo que haya algo más fuerte que a mí me pueda pasar. Pero además está muy reciente, muy reciente.
Me dices que apenas... Apenas este 15 de febrero cumplió. ¿A qué 15 de febrero? ¿Tu papá se va un 14 de febrero y tu hijo se va un 15 de febrero? No, de agosto. Ah, de agosto. Agosto del 2025. Ah, ok. De 27 años. Muy joven. Sí. Muy joven. Sí. Sí, aquí hay papel si necesitas. Efectivamente, como tú lo dices, toco madera, la verdad es que el solo imaginar el que tu hijo no esté, o sea, porque realmente, pues, las costumbres que uno tiene o pues lo que se espera de la vida es que te vayas tú, ¿no? Sí. O sea, tus hijos se quedan. La ley de la vida es esa, ¿no? Que los hijos entierren a los padres. Papás. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? Y cuando los padres tenemos que enterrar a un hijo, y además en plena vida, o sea, 27 años, sí. Era un chico que tenía pues, toda una vida por delante. Sí. Sin embargo, me imagino que a partir de la ruptura familiar, pues a lo mejor él arrastró mucho tiempo ese dolor que a lo mejor lo guardó, sí. Porque él pues se sentía orgulloso de ti y decía, yo creo que al mismo tiempo decía, pues yo no puedo mostrarle a mi mamá tanto dolor porque pues ella se ha esforzado mucho como para que yo siga así, pero solamente él sabe lo que pensaba y vivía. Mi hijo era un niño muy fuerte, un muchacho muy fuerte que yo y en la casa siempre les enseñamos, mis papás, mi hermana, mi cuñado, a enfrentar cualquier situación, siempre. Cuando mi padre se va, pues para él era su papá. Le dolió mucho, pero pues pudimos salir, ¿no? Y aquí fue ayudar a mi mamá a salir, porque pues fue un matrimonio de 47 años, 48 años. Entonces, pues sí, fue muy doloroso ver a mi mamá mal. Igual ahí, pues, es voltear a ver a tus hermanos. Dices, mi hermano, pues, tiene su pareja, están ahí, ¿no? La está apoyando. Mi hermana, en ese momento estaba mi cuñado, aquí está, todo. Chela, pues, yo sola con mi hijo, y el ver a mi mamá sola con ese dolor, pues igual, yo ahí también, mi madre me designó para hacer todo lo de mi papá. Entonces también te duele porque siendo para ti el padre lo máximo y que tengas que ir por él, reconocer todos los trámites que se tienen que hacer, sí. Es duro. Y luego pues ver a tu mamá para que no se caiga, para que no, pues sí, que no se... No ayudarla porque estaba mal, ¿no? Y a tu hijo también verlo triste, mal. Mi hijo no habló, no pudo llorar, ni yo tampoco. Lloramos hasta con meses después. Porque pesaba más la responsabilidad. Sí, y ahorita en el tema de mi hijo, pues otra vez, Chela, pues sí, era mi obligación, mi responsabilidad, ver, andar o sea, que yo sentía que me caía, pero tenía que ir a arreglar estos papeles, irte aquí, irte allá, ir por tu hijo o sea, fue muy doloroso, es algo, y luego a mi hijo pues le dio un infarto llegando a la casa, fue vía pública. Obviamente le tuvieron que hacer la autopsia y que te entreguen a tu hijo saliendo de una autopsia es... Sí, súper impactante. Sí, bueno, yo creo que estoy muy lejos de imaginar una situación real así, porque además el dolor que te causa el que saber que tu hijo se va, pero súmale el verlo en ese estado. Sí. Yo me quedo de mi hijo porque ese fue un miércoles, él se va a trabajar, acababa de entrar a trabajar un lunes y me dice, siempre me daba mi bendición, me persinaba y cuídate, quédate. Estaba contento porque yo ya no estaba trabajando, después ya me había salido, pues estaba en casa, sí. Entonces se iba y todo y me dijo, mamá, te amo mucho. Le dije, gracias, hijo, yo también.
Y se regresa y me dice, le dije, ¿qué pasó? Y me dice, nada, ¿estás bien? Sí. Dice, ¿verdad que si tú estás bien, yo voy a estar bien? Y si yo estoy bien, tú vas a estar bien. Le dije, así es, échale ganas. Yo soy una persona, pues sí, mal hablada, pero no en ofensa. Y yo le decía, ponte chingón. Sí, mamá. Dice, te amo. Le dije, yo también. Se fue. Pues en la noche, llegando a casa, pues ya no alcanzó, ya no pudo abrir porque le dio el infarto y me quedo con eso. Me quedo con eso. Y de que él me decía, es que me gusta tu trabajo, y si podía, los días que descansaba entre semana me decía, yo te acompaño, ¿a dónde vas a ir? No, pues a la fiscalía, al juzgado, yo te voy a acompañar. Y me cargaba las cosas, me ayudaba a subir, a bajar, no dejaba que yo cargara nada, muy atento, la verdad, porque así fue educado. Un caballero. Sí. Y pues yo con eso me quedo. Y ahora que litigo de manera independiente, lo hago con mucho amor, con mucha dedicación. Trato de poner todo mi empeño en los asuntos, pues para no defraudar a la gente, porque pues ellos confían en mí y yo debo de dar ese resultado para la gente. Y yo sé que mi hijo, desde donde está, y mi papá también, me dan su bendición. Y como mi hijo me decía, es que no me gusta verte triste, no me gusta que llores. Entonces, yo decidí en algún momento, no es que no me duela, sí me duele mucho diario, cada día más, pero yo se lo dije a mi hijo, ya no me vas a ver llorar, para que él también descanse, porque yo lo quiero mucho y yo quiero que él esté tranquilo, que me vea bien. Claro, ¿no? Y además, justamente, Chelita, estas historias que son tan dolorosas y que a veces nosotros nos doblamos, como bien lo dices, ¿no?, por cosas menores, sí, y que creemos que el mundo se acaba para nosotros. ¿Cuántas mujeres u hombres quisieran a veces hasta quitarse la vida por un rompimiento de novios o hasta de trabajo? Y no sabemos y no nos damos cuenta que tenemos todo, absolutamente todo, cada vez que abrimos los ojos, para poder hacer mil cosas y tener millones de oportunidades para lograr nuestros sueños, ¿no? Y sin embargo, tú nos estás dando esta gran lección y esta muestra de fortaleza, y no solamente cuando pierdes una pareja, o más bien dicho, tienes la fortuna de que se vaya, porque digo, gente que no te aporta, pues mejor que se vaya, ¿no? Mucho mejor. Sí. Pero además, tu fortaleza o la vida te llevó al extremo más grande de perder un hijo, y aún así no perder esas ganas de, como bien lo dices, de resolver situaciones que tú puedes decir, bueno, es mi trabajo, no me importa, ¿no? Es simplemente un mero trámite, pero tú le pones a ese corazón esas ganas de beneficiar a la gente con los mejores resultados por tu trabajo. Y la verdad es que eso sí es admirable, y sí es una muestra, y yo creo que ustedes lo van a pensar así. La vida no se acaba, y si tenemos todavía la oportunidad de abrir los ojos cada mañana, no lo desperdicien. Vamos a hacer todo lo posible por vivir la vida al máximo, como bien lo dices, Chelita. Uh-huh. Nunca perdamos ese momento de decirle a nuestros hijos, te amo, cuídate, sé chingón, ¿no? Sí. Porque la verdad, tú me decías, a lo mejor suena fuerte, pero tú le dices eso a los hijos y dicen, sí es cierto, ¿no? Sí. No hay nada, y yo quiero ser como mi mamá, yo quiero trabajar como ella y ser algún día el orgullo más grande, que no lo necesitan, pero ellos lo piensan así, ¿no? Ser el orgullo de mamá. Sí, así es. Digo, mi lema siempre ha sido, es como algo que me conforta, que dicen, las batallas más fuertes Dios se las da a sus mejores guerreros. Entonces, ahora que pasó lo de mi hijo, yo la verdad, hay mucha gente que cuando perdemos a un ser querido, reniegas contra Dios, contra todo, ¿no? X. Claro. Yo no.
yo no estoy consciente la vida que llevamos mi hijo y yo, la familia, lo que pasó, por qué pasó, ¿no? Desgraciadamente, como lo vuelvo a repetir, el ser humano, hay seres humanos que somos muy fuertes, hay seres humanos que no aguantamos, nosotros somos muy susceptibles. Entonces, mi hijo pues no aguantó ese desamor por parte a lo mejor de su papá o muchas cosas, porque hay veces que también nos callamos muchas cosas y no las externamos, no las decimos. Y todo esto, las emociones también enferman y dañan demasiado, claro. Dañan de una o de otra manera. Entonces, no, yo no reniego contra de Dios. Yo sé que Él, le agradezco que me lo prestó 27 años, lo disfruté, viví con Él muchas cosas, aprendí de Él muchas cosas, me echó porras y pues ahora quiero dedicarme. Justamente mi hijo se va un miércoles, se pone mal el 13 de agosto y un sábado antes, platicando en casa, en la mañana, desayunando, él salió a la plática, no sé por qué, del preguntarnos, si tú te mueres, ¿qué es lo que quieres, mamá, no? Y si yo me muero, ¿qué es lo que quiero? Pues bueno, yo le dije, bueno, ¿qué quieres? ¿Que te cremen? ¿Que te entierren? No, pues que me cremen. ¿Cómo quieres tu funeral? ¿O qué es lo que vas a querer? ¿No? ¿Y a quién quieres que se le diga? ¿Okay? Y él me lo dijo igual, ¿no? Me dijo, no, pues yo no quiero ropa negra, yo quiero que todos estén de blanco, que haya luz. Y no quiero que llores, mamá. A mi hijo no le gustaba verme llorar, porque él decía, a ver, mamá, cuando se llora no se arregla nada. Llorando no arreglas nada. Llorando no encuentras solución. No llores. Porque yo le decía que era un insensible y me dice, no soy insensible, simplemente que, mamá, hay que buscar solución, no hay que llorar. Ok. Entonces, cuando a los 4 días pasa esto, pues ahora sí que ya había instrucciones de él para mí. Y así se llevaron. Entonces yo después, él me dijo también, yo quiero que tú sigas trabajando y si es posible más adelante, ahora que ya no estás en la fiscalía, dice, pues pones tu despacho y te dedicas a esto, mamá. Pero tienes que seguir, sí. Él estaba en el 2º año de la licenciatura en quiropráctico y fisioterapia deportiva. Él estaba estudiando eso. Entonces, pasó esto y ya no. Y pues ahora busco trabajo para mantener mi cabeza ocupada, para que no me venga yo para abajo, porque sé que él era lo que quería y no le gustaba verme mal. Entonces sí es doloroso esta pérdida, digo, es lo más fuerte que le puede pasar a unos padres, a una madre, y seguir la vida. Entonces yo sé que Dios me dejó aquí, me quitó a mi hijo, Dios me deja y es por algo. Entonces yo tengo que echarle ganas porque mi bracito derecho ya no está, no hay quien me levante, no hay quien me eche, entonces tengo que echarle ganas. Sí, me ha costado trabajo, sí. Y cada mañana le pido a Dios que me dé mucha fortaleza y a mi hijo también se la pido, porque sí es difícil continuar tu vida diaria, tu rutina, como si nada pasara. Pero sí, ya el ver su recámara vacía, su silla vacía, es muy doloroso. Sí, por supuesto. Y no tengo, te digo, la verdadera idea de lo fuerte y por eso mismo te lo digo, es de reconocerse tu fortaleza y tu espíritu maravilloso que tienes. Pero yo creo que, bueno, Dios necesitaba ya un ángel más, necesitabas que le prestaras tu mano derecha, sí. Ya te lo había prestado un tiempo y bueno, su misión en esta vida yo creo que terminó y Dios le permitió hablar contigo, esa preparación sin saber que iba a suceder tan pronto. Sí. Pues mira, Chelita, esto, la verdad yo te agradezco muchísimo por abrir tu corazón, gracias por abrirnos lo más íntimo de tu ser y compartirnos esta historia tan maravillosa que yo sé que a todas ustedes les va a caer el 20 de muchas cosas. Te agradezco, de verdad, de corazón. Muchas gracias, Nelly. Gracias por invitarme y
por compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y recuerden, estas historias está para tejer esas redes de apoyo, para tejer ese inmenso tejido de amor, de solidaridad, de empatía. Y bueno, no olviden también suscribirse, por favor, sigan dándonos like. Este canal tiene contenido súper interesante. Entonces, nos vemos en la siguiente semana, martes, 7 de la noche. Esto fue Tejiendo con Alma. Gracias.